El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El paro nacional lleva más de 2 semanas. Este movimiento social llegó para cambiar el panorama político y social de Colombia. Marchas, plantones, bloqueos de vías, confrontaciones con la policía, entre otras formas, hacen parte del repertorio de protesta de los últimos 15 días. Pero la batalla política no se da solamente en las calles. En los medios de comunicación se da una lucha del orden simbólico. Lo que está en juego en cada transmisión de televisión, radio o internet es, por un lado, la representación de un momento histórico para Colombia y por el otro, la posterior memoria que quedará inscrita en la nación colombiana. En la conducción, Juan Camilo Castillo, en la producción Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos del papel de los medios de comunicación en el paro nacional que se desarrolló en Colombia. Este capítulo está dedicado a las familias de todos y cada uno de los manifestantes asesinados por las fuerzas de represión del Estado en el marco del paro nacional. Para hablar de este tema tan trascendental, nos acompaña Jorge Iván Bonilla, quien es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, Jorge es profesor de la Universidad EAFIT, en donde es jefe del Departamento de Comunicación Social. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy con nosotros. Juan Camilo, un placer saludarte y saludar a los escuchas de El Mundo en Claroscuro. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Jorge, en este podcast nos gusta empezar siempre por lo más básico, esto con el fin de generar un entendimiento común acerca del tema que se va a hablar. En este sentido, mi primera pregunta es, ¿cómo podríamos definir a los medios de comunicación? Y mi segunda pregunta, que va atada a la primera, es, en su concepto, ¿cuáles son los medios de comunicación más importantes en nuestro país? Ok, bueno, en cuanto a lo primero, habrían varias formas de definir a los medios de comunicación. Yo optaría por dos. La primera es que, bueno, esta es una noción que sintetiza diversas tecnologías de información y comunicación. O sea, cuando nosotros hablamos de medios de comunicación, estamos hablando de una diversidad de tecnologías, estamos hablando de la prensa, de la radio, de la televisión, incluso del cine y más recientemente de los medios digitales. Entonces está como palabra, como concepto, como noción, medios de comunicación, expresa, digamos, la larga historia que ha tenido no solamente las sociedades modernas a partir de la invención de la imprenta, sino también las sociedades premodernas a través de una tecnología tan antigua como la palabra, que es otro medio de comunicación, y engloba entonces estas tecnologías de la palabra, estas tecnologías de la distancia con las cuales los seres humanos establecemos una relación con el mundo que nos rodea. Entonces, esa es una forma de definir los medios como tecnologías. La otra es una noción más sociológica, si se quiere, en la medida en que medios de comunicación nombra a una serie de instituciones, de organizaciones, algunas de ellas de empresas, que se encargan de construir la realidad social a partir de noticias, de informaciones, de relatos. Y por tanto, estamos hablando de los medios de comunicación como instituciones de poder simbólico en la sociedad que, en concreto, los medios de comunicación de carácter informativo, que es un poco lo que estaríamos conversando hoy de esos, tienen una función y es la función de
de construir el acontecimiento social, de reducir la incertidumbre de la sociedad a partir de temas, a partir de eventos que en el argot periodístico se consideran como eventos noticiables y que son esos eventos noticiables, las noticias, las informaciones, las que los medios de comunicación a través de unos agentes profesionales que trabajan allí, que son los periodistas, o que suelen ser los periodistas, que es también otro elemento interesante de distinguir. Cuando hablamos de medios y de periodismo no necesariamente estamos hablando de lo mismo, porque pareciera que evidentemente los medios son como esas casas o esas grandes instituciones donde unos agentes profesionales llevan a cabo su labor informativa, que son los periodistas. Eso, grosso modo, sería un poco la entrada de cómo entender y desde dónde esa palabra grande llamada medios de comunicación. Y en cuanto a lo segundo, eh, bueno, uno podría mirar una serie de medios de corriente principal, porque creo que también esto es lo interesante, ¿no? Es esta noción de medios de referencia o de mainstream mediáticos, o esta idea de los medios de corriente principal, de lo que llamamos medios serios o prensa seria, pues tiene una historia larga en Colombia a partir de una serie de medios que ya se han constituido en marcas en el país, algunos con una información más plural, más abierta, más democrática, otros con una perspectiva mucho más sesgada, mucho más oficialista, más gobernista. Y uno podría encontrar pues que evidentemente en prensa hay unos medios de referencia eh, a nivel nacional, que es El Espectador y El Tiempo, por ejemplo. A nivel de televisión, pues están unos canales de televisión de carácter privado, eh, Caracol y RCN, que son las dos televisiones este, de alcance nacional, pero también Colombia es un país de muchas regiones y un país muy municipalizado. Entonces, si uno entra a mirar, por ejemplo, el rol que cumplen las televisiones mixtas o públicas, que también habría que mirar hasta dónde son públicas, juegan también un papel muy importante en la producción informativa en municipios y en regiones que no son necesariamente pues, las más centrales o como Bogotá, por ejemplo. Y a nivel de radio, pues Colombia es un país de mucha radio. O sea, si hay algo que caracterizaba a Colombia es que la radio ha jugado un papel muy importante en la construcción de la nación. Y esa radio ha tenido un rol fundamental en la información, ¿cierto? Entonces, hay también unas cadenas de radio que tienen una preponderancia y que por lo general son de propiedad de grupos económicos, de grupos privados, como ocurre también con la televisión. Entonces, para concretar estas dos preguntas que me haces, Juan Camilo, podríamos decir que evidentemente en Colombia los medios de corriente principal han tenido también una trayectoria de que en la prensa ha sido una prensa de familias generalmente asociadas con ideas políticas, con casas políticas. En televisión y en radio, a partir de las últimas décadas, de las últimas 4 décadas, la estructura y el mercado de medios se ha ido desenvolviendo hacia empresas económicas que, además de tener medios de comunicación, tienen otro tipo de empresas en el sector de la producción. Entonces, es interesante un poco también mirar ese escenario para entender un poco también de qué va y cómo se ha ido construyendo, cómo se construye la información frente a crisis sociales, por ejemplo. Quisiera quedarme con esa segunda definición que nos das en torno a lo que es un medio de comunicación, es decir, esa idea de que un medio de comunicación es una institución de poder simbólico que construye la realidad social. Y a partir de eso derivo mi segunda pregunta, y es que muchos estudios nos dicen que los medios de información no nos dicen tanto qué pensar, sino en qué pensar. Es decir,
Los medios de comunicación establecen una agenda de discusión o como lo has dicho tú o como lo entendí, crean una realidad social en torno a lo que se debería discutir o lo que se tiene por importante en la opinión pública. Es decir, los medios de comunicación crean una legitimidad en torno a X o Y perspectiva en lo político o tienen la potencialidad de crear esa legitimidad. Eso es importante si nos ponemos a pensar en la situación actual del paro nacional. Y viene mi pregunta, ¿qué características tiene la agenda establecida por los grandes medios de comunicación colombianos en este momento en torno al paro nacional? Bueno, ahí para llegar a la respuesta o a problematizar la pregunta, este, uno partiría como de esa hipótesis de la agenda setting function, que es la función de establecimiento de agenda, que es una teoría que arrancó en los años 60, a finales de los años 60, y que planteaba justamente lo que tú dices, es la capacidad que tienen las noticias y los medios de comunicación informativos de instalar en la agenda pública la agenda de temas compartidos sobre los cuales una sociedad conversa, sobre los cuales una sociedad entra en discusión o debate, por el hecho de que las noticias y la información preste atención a ciertas cuestiones, insista en otras o simplemente ignore algunas más. Entonces lo que plantea la agenda setting es que hay una relación directa entre lo que los medios de comunicación acentúan y lo que las personas llegan a estimar como importante en la agenda pública. ¿Y cómo se produce entonces esa influencia? Pues instalando los temas para ser debatidos y compartidos, otorgándole más importancia a unos temas y reduciendo la importancia de otros, y imponiendo una definición de la realidad respecto a un objeto informativo. En el caso de las manifestaciones, de la protesta social en Colombia, uno encuentra que evidentemente en en un conjunto de medios de comunicación de corriente principal, pues la manera como estos medios han informado sobre la protesta han instalado como un tipo de agenda basada en el tema de la movilización, el vandalismo, la violencia policial, y hay otro tipo de medios, porque yo creo que aquí también es interesante distinguir. Generalmente, cuando nosotros echamos en un mismo saco a todos los medios como si fueran iguales, perdemos un poco la capacidad de análisis y detalle. Frente a estas protestas sociales, por ejemplo, no ha sido igual el modo en que el espectador, el periódico El Espectador, ha cubierto las protestas, las marchas, los asesinatos que ha habido, los disturbios, a como lo ha hecho El Tiempo. La manera como lo ha hecho Noticias 1 no es igual a como lo ha hecho RCN. El modo en que periódicos, por ejemplo, como El Cubo, que es un periódico de carácter popular y algunos consideran sensacionalista, el papel que ha tenido Cubo en la información ha sido un papel que es distinto al que tiene, por ejemplo, en Medellín un periódico como El Colombiano. Entonces, tratar de meter a todos los medios en un mismo costal es problemático por un asunto fundamental, porque ha habido unos medios, y estos son los medios de corriente principal y de una ideología cada vez más de derechas, RCN, por ejemplo, Semana, por ejemplo, El Tiempo, por ejemplo, que el punto de vista, el establecimiento de agenda o el frame de la cobertura informativa sí ha sido evidentemente el tema del vandalismo, y por encima de la violencia policial, pero ha habido otros medios, incluso de carácter regional, donde el marco de atención ha sido la violencia policial, las movilizaciones y el vandalismo, por supuesto, ¿cierto? Y esto llevamos 15 días de protestas en Colombia. Esta última semana, la que arrancó ahorita este lunes,
el marco de atención de la cobertura informativa no ha sido el vandalismo y no ha sido en los disturbios, ha sido las movilizaciones pacíficas. Entonces creo que ahí es interesante ver que evidentemente frente a la primera semana, donde hubo esa cobertura más asociada, digamos, en los desmanes, más asociada hacia los disturbios, más asociada hacia aquello que generó destrucción de propiedades pública y privada, pues evidentemente unos medios hicieron más énfasis en esa perspectiva, pero lo que no se podría afirmar de un solo tajo es que esa cobertura informativa se ha copiado o se ha recibido o se ha recepcionado igual por parte de las audiencias, porque hoy en día a lo que asistimos es que esa agenda de los medios tradicionales tiene que competir y es una agenda en disputa, por ejemplo, con las redes sociales. Entonces, esa vieja hipótesis de la agenda setting que planteaba que lo que dicen los medios es lo que la gente conversa, lo que informa a los medios es lo que la gente asume. En el caso de estas marchas y de estas protestas en Colombia, ha encontrado en una serie también de medios emergentes, de medios digitales, que la palabra pública hegemónica de unos medios, digamos, más hegemónicos, no ha garantizado y no ha reducido el tema de la movilización social a un solo evento, a un solo acontecimiento, a una sola forma de ver la protesta. Perfecto, me quedaría entonces con la parte en la que haces referencia a los medios de comunicación que están más alineados a la derecha del espectro político. Y es que medios como RCN o la revista Semana eh, definen y acentúan la mayoría de su cubrimiento hacia los eventos violentos en una protesta en la que en su mayoría ha sido pacífica. Tenemos tanto así quizás en esta movilización, un hito de lo que podríamos llamar eh, la malformación del mensaje comunicativo. Está en RCN cuando muestra que en la ciudad de Cali la gente supuestamente estaría celebrando los cambios hechos a la reforma tributaria cuando realmente no fue así. Eso y el constante cubrimiento de los hechos violentos, de los enfrentamientos con la policía y demás. Mi pregunta sería entonces, ¿a qué se debe ese tipo de cubrimiento que realizan aquellos medios? ¿Es solamente un resultado de una posición ideológica adoptada por los medios o tiene que ver con otro factor que se nos pierde de la vista? Es decir, la fijación por la violencia, la fijación por los hechos que irrumpen o que perturban a la sociedad, es un asunto que está en el ADN de los valores noticiosos. Muchas veces, digamos, cuando uno no está en el mundo del periodismo, muchas veces uno no entiende de qué están hechas las noticias, por qué un acontecimiento es noticia y otro no, cuáles son esos valores noticiosos que digamos, están en el ADN de construir la realidad social. La violencia, los hechos que producen disrupciones sociales, los hechos que afectan, digamos, de manera fuerte la normalidad social, son hechos que tienen mucho valor noticia. O sea, son hechos que atraen muy fuertemente a los periodistas. Aquí yo te estaría dando inicialmente un asunto que está asociado como a las culturas profesionales del periodismo y luego hablaría más de las culturas ideológicas del periodismo, pero en las culturas profesionales del periodismo, los hechos que producen, que rompen una manifestación, por ejemplo, un hecho de violencia, son mucho más cercanos a hacer noticia que, por ejemplo, la paz o los hechos de paz, ¿cierto? Entonces ahí hay una relación un poco como los periodistas se han formado y se han eh, ido, digamos, desarrollando en unas prácticas y en unas culturas profesionales donde una manifestación que deviene en disturbios
termina siendo mucho más, digamos, más cercana porque tiene imágenes, porque tiene drama, porque tiene un desenlace, porque tiene una trama, en fin. Entonces, es un poco para responder a la pregunta de que la fijación, digamos, en la agenda informativa por este tipo de hechos es un asunto que está en los... Ahora, el tema es que uno en cubrir incluso la violencia no necesariamente implica comprar el paquete de las élites de poder o comprar el paquete de la fuente oficial. Hay un elemento clave que ha sido fundamental para denunciar a nivel internacional la violencia policial en Colombia y son las imágenes que hay. Entonces, también la cobertura informativa de hechos de violencia ayuda a denunciar abusos policiales. Y eso ha ocurrido en esta marcha y en esta protesta, ocurrió en la de 2019 y ha venido desatándose mucho más en relación con el tipo de cobertura más contenida que había antes del 2019 de las protestas sociales. O sea, si uno hiciera un análisis más grueso, más detallado, más fino, sobre el modo en que la información periodística se ha desatado un poco más, es menos contenida que la de hace varios años, uno encuentra que hay mayor apertura y mayor pluralidad informativa, o sea, además de distintos medios que han entrado a competirle a los que nosotros consideramos únicos. Y paso entonces a la segunda dimensión, el tema ya de medios y de periodistas, concretamente, de canales o de periódicos o de revistas informativas de circulación nacional, que habían ido construyendo una marca periodística que hoy están jugadas, motivadas ideológicamente mucho más cercanas, digamos, a unas élites y a un gobierno con el cual juegan a hacer de la información una forma de propaganda. Y esos medios cada vez más son más identificados y cada vez más son más objetos de crítica. Porque lo interesante de este tipo de medios es que cada vez más son sujetos y son objeto de crítica y son objeto también de interpelación y son objeto de cuestionamiento, lo cual nos lleva también a asumir otro punto, es que la opinión pública, la ciudadanía, no necesariamente es un ente pasivo que asume por igual lo que los medios de comunicación le plantean. Entonces, frente a un tipo de medios, evidentemente sí hay una perspectiva política, ideológica, informativa jugada, pro-establishment, jugada a desconocer las dimensiones de la protesta, a desconocer la violencia policial, a desconocer la dimensión de la manifestación y de la protesta social que no se reduce al vandalismo, pero no son todos los medios. O sea, yo creo que ahí es importante eh, eh, distinguir eso porque yo creo que le estaríamos haciendo también un flaco favor a una serie también de cubrimientos informativos que en este país, luego de haber firmado el acuerdo de paz con las FARC, permitieron desatar una serie de voces, una serie de actores y una serie de conflictos que la guerra tenía amordazados y que la guerra tenía secuestrados, por decirlo así. Y en esa medida ha permitido también ampliar a través también de la información la esfera pública de la democracia y la esfera pública no solamente a partir del diálogo de élites, sino también a partir de las manifestaciones y de las voces sociales que hoy impugnan y hoy disputan la palabra pública a sectores tradicionales de este país. Hay dos factores que me llaman mucho la atención. El primero tiene que ver el, con lo que dices de que un hecho violento es en sí un fenómeno noticioso. Eso en principio lo puedo entender
y digamos, desde un punto de vista teórico, es supremamente entendible que un hecho que altera la normalidad, altera, digamos, la paz que rige un territorio, tiende a recibir la atención que clama y que merece como hecho en sí, como hecho de alteración de la paz social. Pero resulta que si yo lo veo desde la perspectiva en la que estos medios que están ligados hacia a la derecha política analizan las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de represión del Estado, no puedo entender entonces por qué si un hecho violento en sí es un hecho noticioso en sí, este tipo de medios de comunicación no, no cubren de la misma forma sistemática los hechos de violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de represión del Estado, a menos de que llegáramos a la conclusión de que en ese caso solamente actúan por medio de una perspectiva netamente ideológica, y en ese caso mi pregunta sería, ¿qué diferencia este tipo de medios de la propaganda, de propaganda política, o dicho de otra forma, de medios de propaganda legal y legítima? Eh, no, por supuesto, digamos, pero una aclaración, no es que un hecho violento por sí mismo se constituya en un hecho noticioso, porque entonces tendríamos que decir que los cientos de asesinatos de líderes sociales en Colombia o las masacres que ocurren en las zonas no urbanas de Colombia serían por sí hechos noticiosos, y no lo son, porque eso pasa evidentemente por un tamiz que es un tamiz político, un tamiz ideológico y un tamiz asociado a los valores periodísticos también, ¿cierto? Entonces, frente a lo otro, frente a este tipo de coberturas más pro-establishment, a este tipo de coberturas que están más cercanas a la propaganda que a la información, es lo que uno encuentra también en la manera como la opinión pública en Colombia se ha venido desmarcando en torno a la confianza y a la credibilidad de los grandes medios de comunicación, para utilizar esa palabra, o los medios de comunicación de corriente principal, para utilizar otra, eh, en términos, por ejemplo, de la mirada o la opinión favorable o desfavorable que hay sobre esos medios. En la última encuesta de Inbamer, de la firma de Inbamer, que preguntaba a los encuestados, a estas muestras que toma este sondeo de opinión, sobre la opinión favorable o desfavorable de los medios de comunicación, es muy interesante, porque la desfavorabilidad del gobernante Duque ha ido corriendo paralelo a la desfavorabilidad que tienen los grandes medios de comunicación. Hoy en día la desfavorabilidad de los medios está en un 53%, y eso se ha venido acrecentando a partir del 2018 hacia acá. Entonces, en la medida en que este tipo de medios asumen un poco como esta idea del modelo Fox News, ¿cierto? Esta idea de que el periodismo debe tomar posición, de que el periodismo debe salir del closet, de que la objetividad en el periodismo no es deseable, pero tampoco es ese, no solamente no es alcanzable, sino que no es deseable. Eh, en la medida en que ha habido, digamos, unas propuestas empresariales unidas a unas propuestas políticas y unidas a unas propuestas ideológicas y a unas propuestas informativas, este tipo de medios ha asumido ese modelo Fox, porque terminan siendo un tipo de medios de nicho. O sea, creo que también esto es muy interesante para pensar, por ejemplo, el tema de los medios de corriente principal en el mundo entero. Y es que también se están convirtiendo en medios de nicho, porque esa idea de que un solo medio para un mundo de oyentes cada vez más hace más agua. Hoy en día existen muchos medios para múltiples audiencias, para múltiples públicos, para múltiples causas, para múltiples usuarios. Entonces, este tipo de medios, eh, tipo Semana, tipo El Tiempo, que siempre ha sido así, El Tiempo siempre ha sido un periódico gobernista, tipo el canal RCN, pero no es mire lo interesante, RCN Radio en la cadena básica
no es igual a RCN Televisión en las noticias de la tele. Tienen distinta forma de encarar los acontecimientos informativos. Entonces, concreto, este tipo de medios, al asumir ya esta idea de que vamos a salir del closet, vamos a tomar posición, vamos a hacer un periodismo partidista, un periodismo partisano, un periodismo militante, y un periodismo militante de una ideología de derecha, les está, a este tipo de medios, les está pasando factura, porque la gente ya no les cree, ¿cierto? Y al no creerles, fractura un elemento, un pacto fundamental que tiene el periodismo con la sociedad, y es la confianza y la credibilidad. Entonces, por supuesto, este tipo de medios, entonces, pareciera que eso no les importa porque están afianzándose, o su modelo informativo es un modelo informativo dirigido a unas audiencias de nicho, a unas audiencias que evidentemente tienen unas formas de ver, unas formas de pensar, y a esas audiencias están dirigiéndole totalmente su encuadre noticioso, su encuadre informativo, y ahí es donde volvemos un poco a la inquietud que tú tenías, Juan Camilo, y es si eso se puede llamar información o si eso es propaganda. Lo interesante es que cada vez más, en la medida en que se ha ampliado el espectro comunicativo en las sociedades que vivimos, y en Colombia también, los públicos tenemos eh, más, más insumos, tenemos más herramientas para interpretar ese tipo de información. Perfecto. Quisiera, antes de hacerte mi siguiente pregunta, quisiera que me respondieras brevemente algo que me llamó la atención respecto a la noción de tamiz. O sea, entiendo analógicamente lo que significa la idea de tamiz, pero mi pregunta sería, utilizando la misma analogía, ¿hasta dónde se puede usar el tamiz antes de que una información se vuelva propaganda? Claro, para que es decir, el periodismo ha jugado, o la información periodística, porque hay múltiples tipos de información, la información institucional, la información corporativa, son otros tipos de información. Digamos, la información periodística siempre ha tenido una promesa, o ha tenido dos promesas fundamentales: es hacer visible el poder, es escrutar el poder, es servir de un foro de debate público para la sociedad a través de una información que se recoge con filtros, con criterio, con rigor, con la posibilidad de contrastar fuentes, de no solamente darle el micrófono a las fuentes, sino de ir a documentos, contrastar, verificar. O sea, entonces, cuando la información no verifica, no contrasta, cuando la información se inscribe o se inscribe solamente a la declaración de una fuente, pues ese tipo de información eh, está muy cerca a cruzar el vecindario de la propaganda, porque la propaganda evidentemente es un tipo de información que tiene una intención fundamental, y es persuadir al público con una intención claramente definida, que es que esa información esté acorde con una forma de ver el mundo, y que en lugar de abrir, cierra. Entonces, el tamiz es ese. El tamiz pasa justamente por que la información que no es propaganda es una información que tiene unos filtros, y unos filtros que pasan por la recogida de la información, pasan por la edición de la información, y pasan por la producción de esa información. Quisiera abordar ahora el punto de los medios de comunicación extranjeros y su relación con el relato que se construye dentro del país. Y es que en los últimos días ha llamado la atención la diferencia entre los cubrimientos que hacen de la protesta medios de comunicación extranjeros, por ejemplo, France 24, The New York Times, El País de España, y podríamos nombrar muchos otros, en los cuales ellos llaman la atención sobre la violencia estatal y paraestatal que se está presentando en las ciudades colombianas. Y por otro lado tenemos
los medios, muchos de los grandes medios colombianos. Mi pregunta sería, desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol de los medios extranjeros en el establecimiento de un relato sobre lo que está pasando en nuestro país en estas últimas 2 semanas? Ha sido un papel fundamental y un papel clave porque, es decir, cuando las noticias se cubren por fuera del país de origen, que es el caso de los medios internacionales, eh, la posibilidad de la independencia, de la autonomía, de que a los periodistas no los estén llamando los editores y los dueños de los medios a decirles cómo deben encuadrar las noticias. Y cuando hay también unas culturas profesionales y unas culturas periodísticas más asociadas al interés común, más asociadas a la necesidad de que la gente entienda qué pasa en el mundo, pues evidentemente los periodistas van a tener la posibilidad de ejercer un periodismo más comprensivo y más comprensivo con lo que está pasando. Y en el caso de los medios internacionales ha habido en esta globalización, que es lo interesante, cuando uno mira los informes de la Deutsche Welle, de France 24, de la BBC o del New York Times, cuando uno mira esos informes que son corresponsales, algunos de ellos incluso colombianos, que han pasado de medios locales a medios internacionales, uno encuentra pues evidentemente una cobertura mucho más amplia, mucho más extensa, mucho más contextualizada de lo que está pasando, aún enfocándose en hechos de violencia, ¿cierto? Como ha sido las imágenes que han dado la vuelta al mundo sobre la violencia policial, por ejemplo. Entonces, ese tipo de medios ayudan mucho porque cada vez vivimos más sociedades globalizadas en las que la información de un país ya no es, digamos, hegemonía o no es el monopolio de los medios locales de ese país. Eh, entonces, pero eso ocurre también en las guerras. O sea, pues, un poco la figura de los corresponsales de guerra que van por el mundo contando y relatando e informando sobre lo que está ocurriendo en esa sociedad que no se puede contar a sí misma porque la guerra imposibilita eso, pues en el caso de las manifestaciones, de las protestas, evidentemente lo interesante acá es que, claro, como la imagen frente al mundo de este país es que fue un país que hace 3 años firmó la paz, fue un país que es democracia, entonces encontrarse con unas manifestaciones que han sido reprimidas violentamente por las fuerzas policiales, 40 muertos, decenas de heridos, desaparecidos, eso llama evidentemente la atención de la prensa internacional porque pone en juego un elemento clave. Hey, esto no es una democracia. ¿Por qué sí es una democracia? Porque se reprime las manifestaciones sociales de esa manera, porque eso es el modo en que las sociedades autoritarias reprimen las manifestaciones sociales. Entonces, ese tipo de información ayuda un poco a ampliar y ayuda no solamente a que esa información viaje fuera de las fronteras del país, sino que esa información sea vista también por los nacionales de ese país, en este caso nosotros. Y eso es lo interesante un poco también del mercado informativo que en nuestras sociedades que se ha venido abriendo. Hoy tenemos un canal como France Internacional que produce con periodistas latinoamericanos, varios de ellos colombianos, información con otro, con otro, con otro tono. Tenemos a la Deutsche Welle también con una fuerza muy grande en América Latina, con sus programas, con sus documentales, con sus noticias. El New York Times, el Washington Post, que va a abrir también oficinas de información en Colombia. Entonces, si ves cómo se amplía ese espectro de los medios llamados internacionales, pero que cada vez más tienen una cuota informativa no solamente de periodistas que son locales y nacionales, sino una cuota informativa porque encuentran en ese país un nicho interesante para producir información de ese país, para ese país y desde ese país. Quisiera pasar a nuestra última pregunta el día de hoy y tiene que ver
con la labor de los medios alternativos. Y es que los medios alternativos, como ya lo hemos dicho, eh, de una u otra forma le han peleado la legitimidad del discurso a los medios de comunicación tradicionales. Quisiera saber desde tu perspectiva cuál ha sido la labor de los medios alternativos y las redes sociales en este paro nacional. Bueno, yo ahí ubicaría medios alternativos, medios emergentes, nuevos medios y medios digitales y redes sociales. Yo creo que en Colombia en el último tiempo ha habido un movimiento y un auge muy interesante, que es lo que nos permite ver que eh, hay un gran futuro para el periodismo a pesar de que haya una crisis no solamente de confianza, sino del modelo de negocio de los medios de comunicación. Hay más periodistas que medios y esos periodistas están ejerciendo una labor fundamental en la creación de nuevos emprendimientos digitales y incluso el papel de las universidades en la creación de medios. Estoy pensando, por ejemplo, en 070, que es un medio digital de la Universidad de los Andes, pero estoy pensando también en la Liga contra el Silencio, pero estoy también pensando en el papel de la Fundación para la Libertad de Prensa, pero estoy pensando también en la silla vacía, en Cuestión Pública, es decir, en la Liga contra el Silencio, creo que ya la dije. Ahí hay nuevos entornos de medios que producen información hechos por periodistas colombianos con muy buena factura informativa porque están haciendo lo que los grandes medios no hacen, investigación. Y están haciendo lo que los medios grandes no hacen, periodismo pausado, periodismo eh, que no es para allá. Entonces, ese tipo de medios con las redes sociales se han unido y uno encuentra, por ejemplo, reporteros. 070 mandó a sus calles a sus reporteros, lo mismo ha hecho La Silla Vacía, lo mismo ha hecho Cuestión Pública. El trabajo que viene haciendo Cuestión Pública sobre la singularización de las muertes estadísticas de los 40 asesinados en estos 15 días en Colombia en las protestas, poniéndoles un rostro, un nombre, un apellido, una identidad, un oficio, una historia, un relato. Eso lo está haciendo un medio digital. Eh, la Fundación Carisma, Linterna Verde. ¿Qué están haciendo este tipo de medios y de redes? Primero, proveyendo información, una información más decantada, una información más de curaduría, más pausada, porque recoge informaciones, recogen las imágenes, recogen, digamos, el minuto a minuto de la protesta y intentan ofrecer contextos explicativos. En el caso de las redes sociales, ¿qué está pasando? Que a mí me parece un elemento interesante, porque las redes sociales no solamente se están convirtiendo o no solamente son redes de convocatoria que han servido, o sea, las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, por ejemplo, y una que no es red social, pero que es una aplicación que es WhatsApp, que no es una red social, pero en términos de convocatoria ha ejercido un papel fundamental también. Entonces, las redes sociales ayudan en la convocatoria, transmiten imágenes en vivo de lo que está pasando, y ahí creo que es fundamental, por ejemplo, lo que ha hecho la Fundación Temblores, una ONG que desde Cali transmite en vivo la protesta. Y al transmitir en vivo la protesta, la transmite a través de un Facebook Live, por ejemplo, y va para todo el mundo. Entonces, ese en vivo y esas imágenes son fundamentales, sobre todo para un elemento clave, y es la denuncia. Es decir, las redes sociales se están convirtiendo en canales de denuncia. Y esos canales de denuncia, esas imágenes tienen un viaje muy interesante, porque vos ves que esas imágenes son transmitidas por el noticiero, son transmitidas posiblemente no por RCN, pero sí son transmitidas por Caracol, son transmitidas por City TV, son transmitidas por Noticias 1. Es decir, esas imágenes que toman ciudadanos amateurs a través de las redes sociales se convierten en pruebas y en denuncias claves en el caso de lo que ha ocurrido en Colombia. También son redes de son redes de protección, son redes de compartir el kit
de la protesta, son redes de compartir los cuidados que hay que tener. Entonces, yo frente a las redes no manejo esa idea de que son solamente espacios de odio y son solamente espacios de fake news. Creo que en estos 15 días de las protestas, de las marchas, de las movilizaciones, de las violencias que ha habido allí, por supuesto, han sido otras ventanas que nos han permitido ver, comprender lo que los medios, digamos, más tradicionales no han logrado o no han posibilitado ver. Entonces yo ahí creo que han jugado un papel fundamental y destaco el tema del en vivo y las denuncias y las imágenes. Y en el caso de los medios emergentes, porque yo creo que aquí también es importante, yo no utilizaría tanto medios alternativos, porque los medios alternativos, es decir, la noción de medio alternativo es una noción que viene de los años 70, es una noción de medios de izquierda, por ejemplo, es una noción de medios populares, de medios comunitarios, pero esos medios populares y comunitarios no tienen, en este caso, no tienen el recurso y la fuerza informativa y periodística para constituirse en un medio de información, en un medio de comunicación. Estos otros medios emergentes, y he nombrado varios, pero también te podría nombrar Vorágine, también te podría nombrar Agenda Propia, también te podría nombrar Sentido, que es una iniciativa de periodismo independiente orientado hacia el empoderamiento de las personas LGTBI. En fin, hay una emergencia de medios que tienen un elemento clave en Colombia. Son medios digitales, son medios con causas propias, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la transparencia, las identidades, y esa cantidad de medios que están proliferando han permitido, con muy buenos periodistas y muy buena información, darnos otro punto de vista de la protesta. Y ese punto de vista ha sido clave porque si tú miras la manera como los colombianos jóvenes y no tan jóvenes han visto el paro, y es que la mayoría lo apoya. La mayoría de las personas en Colombia apoyamos el paro. Y eso no sería posible si no tuviéramos una información más amplia, más gruesa, que la que evidentemente muchos de nosotros nos quedamos cuando pensamos que Semana o El Tiempo o RCN Televisión constituyen la esfera pública comunicativa de un país como Colombia. Muchas gracias por tu respuesta, Jorge Iván. Con esto terminamos nuestro podcast el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos la siguiente semana con un nuevo ciclo. No olviden suscribirse en nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Y recuerden, contra el fascismo, calle y resistencia democrática. Hasta la próxima.